como lo pudieron ver en la convocatoria, es el tema de la justicia reparativa y las acciones afirmativas para el pueblo afrodescendiente en el marco de la construcción de la paz en Colombia. Para eso, nada mejor que tener a la investigadora que ha trabajado más el tema en el país, como la profesora Claudia Mosquera. Máxime cuando hoy hace parte del grupo de profesores que asesoran los diálogos de paz entre la insurgencia y el Estado en La Habana, pero además es una oportunidad para adentrarnos en los trabajos que la profesora ha hecho en el marco de la reparación histórica al pueblo afrodescendiente y la mirada en un largo plazo. Entonces podemos mirar el problema que nos planteamos hoy en esa perspectiva cercana en términos del conflicto armado, pero también esa perspectiva de largo alcance para leer lo de la reparación histórica. La profesora Claudia Mosquera es profesora social, Departamento de Trabajo Social e investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es trabajadora social de la Universidad de Cartagena, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III, tiene un doctorado en Trabajo Social de la Universidad Laval de Canadá, ha sido consultora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD, de ONU Mujeres y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, asesora por ONU Mujeres ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en la elaboración del Programa Institucional de Reparaciones Colectivas. Se desempeñó como investigadora del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social CIVICS de la Universidad Externa de Colombia, junto a Lucero Zamudio y Norma Rodiano. Fue coordinadora y miembro fundador del Programa de Iniciativas para la Paz y la Convivencia entre 1998 y 2001. En la actualidad es la directora del Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras, IPCANA. Sus investigaciones han sido financiadas por Colciencias, la Fundación FOR, el Área Andina y Cono Sur, la División de Investigaciones de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y la AUCC canadiense. Es miembro activo del Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Ese grupo es de la Universidad Nacional, ¿no?, que es coordinado por el profesor Alejo Vargas, y miembro del Comité Científico Internacional de la Ruta del Esclavo de la UNESCO entre 2014 y 2016, es decir, actualmente es quien participa por Colombia en dicho comité. En la actualidad desarrolla una importante investigación sobre procesos de autorreconocimiento étnico-racial en el Caribe continental e insular colombiano con miras al próximo Censo Nacional de Población y de Vivienda. Entre sus publicaciones se destacan algunas, ¿no? Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en el 2010, que edita junto al profesor Agustín Lao Montes y César Rodríguez Garavito, que es el primer texto de allá para acá que vemos en la mesa. Acciones afirmativas y ciudadanía diferencial, étnico-racial, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que editó en el 2009 junto a Rubiester León Díaz, de una cartilla muy importante sobre los escenarios post-Durban para pueblos y personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y del texto ya clásico, que es el primero que vemos acá, de aquí para allá, Afroreparaciones, Memorias de la Esclavitud y la Justicia Reparativa para Negros, Afrocolombianos y Raizales, del año 2007, que editó junto al profesor Luis Claudio Barcelos, entre otros textos. Bueno, entonces, como les decía al comienzo, la idea es, la profesora va a tener alrededor de 50 minutos, una hora, para desarrollar el tema sobre la justicia reparativa y las acciones afirmativas para el pueblo afrodescendiente en el marco de la construcción de la paz en Colombia.
y para ellos ya como equipo organizador queremos decir que la paz nosotros no la entendemos meramente como en el marco de este conflicto de los últimos, pues que algunos teóricos plantean que arranca en el año 48 con el Bogotazo y todo lo que conocemos ya, los hechos que suscitaron la violencia en Colombia, el periodo de la violencia, sino que para nosotros, y coincidimos allí con algunos de los teóricos o de los compañeros que participaron, profesora, en la escritura del texto de memorias que sacó los diálogos de la mesa de diálogos, donde afirman que el conflicto lleva 2 siglos. Para nosotros el conflicto inicia desde que fuimos arrancados forzosamente de África hasta nuestros días, y por eso hablamos que la paz la entendemos y la reparación histórica de largo alcance, pero también nos interesa participar en la discusión que se da en estos momentos en términos de la mesa de negociaciones entre el Estado y la insurgencia de las FARC. Bienvenida, profesora, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a este espacio. Y gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a los organizadores que muy gentilmente me han invitado a este espacio. Y quiero saludar 2 cosas antes que todo. Uno, que esta cátedra se llame Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente. Yo creo que uno de los problemas que hacen que el discurso afro sea tan difícil de entenderse es que se ha quedado en los centros universitarios. El discurso afro hay que sacarlo a este tipo de espacios, hay que sacarlo a los barrios, hay que llevarlo a las veredas, a los corregimientos, hay que bajar ese discurso que se ha acumulado en las universidades en los últimos años. Entonces, felicito esa iniciativa de Cátedra Popular. Ustedes serán los que le van a dar el sentido a lo popular. Yo no sé cómo terminará siendo eso de lo popular dentro de una casa de estas. Y lo otro que quería saludar, y es que sea una cátedra en honor a Ana Fabricia Córdoba. Yo quisiera invitar a mi colega que va a decir algunas palabras de Ana Fabricia. Entonces, no recuerdo quién es la persona. Aquí está. Okay. Entonces, por favor, ¿por qué la cátedra se llama Ana Fabricia Córdoba? Buenas noches. Cátedra Popular del Diseño Afrodescendiente, Ana Fabricia Córdoba. El nuevo escenario histórico abierto con la población por parte de la ONU del Diseño Internacional de los Afrodescendientes a desarrollarse entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2024, bajo el lema de Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Nos exhorta a abrir espacios de reflexión sobre la historia, los procesos políticos contemporáneos, la caracterización social, las problemáticas poblacionales, las nuevas articulaciones del racismo y la discriminación racial. En últimas, sobre todas aquellas categorías que nos permiten pensar en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes en su larga diáspora y travesía por las Américas. Este proyecto, realizado por el Centro Popular Afrodescendiente CEPAFRO, el Proceso de Comunidades Negras, PSN y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural Carabantú, pretende generar amplios procesos de reflexión sobre los pueblos afrodescendientes.
En tanto, la historia oficial y los medios masivos de comunicación construyen y reproducen una historia oficial que borra el transgresar histórico y devenir de un pueblo que ha sido parte fundamental en la construcción de un mundo moderno, máxime cuando su travesía histórica por las Américas ha pasado por momentos de esclavización, cimarronaje, conquista de la libertad, luchas anticoloniales, luchas por las independencias nacionales, luchas por la ciudadanía, luchas por el territorio, luchas por la diferencia cultural, en fin, todo el transgresar libertario de un pueblo históricamente racializado y excluido por las lógicas del poder capitalista mundial. Por tanto, la Cátedra del Diseño Afrodescendiente pretende ser un espacio de formación de públicos para la construcción de discursos críticos y análisis en torno al pueblo afrodescendiente y los sectores populares en Colombia. Todo enmarcado en la necesidad de generar tendencias de pensamiento alternativo frente a los retos proclamados por la ONU, con la declaración de una década para los afrodescendientes y la agenda que se plantea el pueblo afro en su amplio trayecto histórico de resistencia política y cultural. Durante este decenio queremos reivindicar a nuestra mártir Ana Fabricia Córdoba, mujer afrodescendiente, que aunque padeció diversas formas de violencia, de género, racial y estatal, y un empobrecimiento extremo, nunca dejó de luchar por una sociedad distinta y de participar en iniciativas populares con el movimiento de víctimas y el movimiento de mujeres. Ana Fabricia Córdoba simboliza la memoria de lucha de los afrodescendientes por construir en medio de la adversidad histórica, por creer en otro mundo posible, por avanzar con otros y otras en la búsqueda insaciable de la libertad, en la sed de reparación histórica, en la convicción que no queremos dejarnos desaparecer de un establecimiento que desaparece la otredad y niega la existencia del otro, en la lucha contra el sexismo, el racismo y el clasismo de esta sociedad, en la búsqueda de una paz, una vida digna con justicia social. Por eso, Cimarrona, hoy te reivindicamos, porque entendemos que tus luchas son nuestras luchas y que tu nombre y la bandera de nuestras luchas nos encontramos con toda nuestra ascendencia y su travesía libertaria. Porque la construcción de paz implica una lucha contra el racismo, porque la construcción de paz implica la reparación histórica a los afrodescendientes en Colombia, porque la construcción de paz implica el concurso de nuestra experiencia libertaria y memoria como pueblo, porque creemos en la paz para una vida digna con justicia social. Ese será nuestro camino en este decenio. Bienvenidos a la Cátedra Popular del Diseño Afrodescendiente de Ana Fabricia Córdoba, un espacio pensado para todos nosotros, los condenados de la tierra. Gracias. Entonces ya entendemos el valor del nombre de esta cátedra. Bueno, entonces yo quiero hablarles de varias cosas y espero que el tema de justicia reparativa, acciones afirmativas y construcción de paz lo hagamos al final y a través de las preguntas y del diálogo que vamos a sostener. Bien, entonces mi intervención la voy a hacer a manera de una charla informal con ustedes. Un poco contarles cómo llego a estos temas de justicia reparativa, al tema de acciones afirmativas y cómo veo hoy yo cómo se vuelven a imbricar estos temas con los tres ejes que está planteando el decenio de los pueblos afrodescendientes, que son los ejes de justicia, desarrollo y reconocimiento. Entonces vamos a tratar de hacer todos esos malabarismos. Bueno, en el año 2006 un grupo de profesores de la Universidad Nacional, que en esa época nos autorreconocíamos como intelectuales activistas, ideamos un congreso internacional que se llamaba Afroreparaciones, Memorias de la Esclavitud y Justicia Reparativa para
negros, afrocolombianos y raizales. Si ustedes ven, no aparece palenqueros. Siempre me preguntan por qué, pero puedo decirlo ahora. Entonces, ¿por qué hicimos ese congreso en el 2000? No fue en el 2006, fue en el 2005. ¿Por qué lo hicimos? Entonces lo hicimos por un poco animadas, éramos casi todas mujeres y un solo hombre, animadas por las discusiones que habían salido de la conferencia de Durban. Ustedes saben que en la conferencia de Durban del año 2001, la trata transatlántica fue declarada un crimen de lesa humanidad. Y a nosotros la mención crimen de lesa humanidad nos parecía de una gran potencia política en ese momento. Yo digo en ese momento porque después en Colombia muchas cosas se volvieron crímenes de lesa humanidad. Entonces es crimen de lesa humanidad la muerte, el magnicidio de Galán, es crimen de lesa humanidad el magnicidio de Laureano, de Gómez. Muchas cosas se volvieron crímenes de lesa humanidad y han hecho que esa categoría pierda un poco su potencia. ¿Bien? Pero es interesante cómo el derecho tomó esa categoría para decir que un hecho, un daño colectivo era imprescriptible y que la justicia podía seguir indagando qué era lo que había ocurrido. Entonces, un poco inspiradas en Durban, nos hicimos como la pregunta: en Colombia el debate sobre justicia reparativa, ¿qué daría? Y invitamos entonces a muchos colegas de varios lugares del país para que nos hablaran de eso que nosotros creíamos que debía ser reparado a los pueblos negros colombianos. Entonces nos llegó una ponencia muy interesante sobre algo que se llama las memorias de la colombianización en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde se nos hablaba de cómo hay una herida muy fuerte en ese pueblo por la forma como el Estado quiso imponerse en ese territorio, la manera como practicó un colonialismo interno muy sofisticado, en donde a las personas se les prohibía hablar el inglés, practicar las religiones bautistas y protestantes, se les prohibía su cultura, que para ellos es una cultura que tiene trazos británicos y que genera mucho orgullo en esa población. Entonces, la forma como Colombia llegó imponiendo la colombianidad es una herida muy fuerte, y entonces alguien nos contó qué era eso y qué era ese dolor. Recuerdo que otra persona nos contó la manera como la gente negra del norte del Cauca fue perdiendo sus territorios por procesos de despojo muy sofisticados de toda la industria de caña del Valle del Cauca, porque allí en el norte del Cauca existió un campesinado negro poderoso, rico, era un campesinado rico, que además recreó esas tierras en el periodo de la posesclavitud, y que posteriormente estas empresas vuelven y recuperan esos territorios y vuelven y dejan a las personas como cuando se empezó la travesía. Entonces llegaron otras ponencias que hablaban de la esclavitud propiamente, del tema de la esclavitud, y unas ponencias que explicaban por qué el tema de la justicia reparativa implicaba hablar de nuevo de esclavitud en Colombia. Y
en la medida en que nuestros antepasados fueron esclavizados, nosotros, sus descendientes, seríamos objeto de reparaciones. Y la pregunta allí era, ¿qué reparaciones? ¿Qué tipo de reparaciones? ¿Cómo serían esas reparaciones? Bueno, en ese seminario entonces aparecieron cosas muy interesantes. Aparecieron que en Colombia nosotros no teníamos una tradición de estudios sobre esclavitud. En Colombia aún no tenemos una tradición de estudios históricos sobre esclavitud. No quiero negar que existen trabajos de investigadores muy valiosos, pero eso no conforma una tradición académica. Las tradiciones académicas en el estudio de esclavitud están en Cuba, están en Brasil principalmente. Es más, hay huecos en el estudio de la esclavitud, es decir, hay cosas que no sabemos sobre esclavitud en Colombia. Por ejemplo, una de las cosas que no sabemos es qué familias participaron de esa institución, qué familias se beneficiaron con la esclavitud. Son cosas que han pasado un poco al olvido y que se consideran que no son importantes. Pero también en ese seminario descubrimos cosas sobre esclavitud, y es que hablar de esclavitud no es un tema fácil entre los supuestos interesados. Es un tema que causa dolor o causa vergüenza. Y es un tema que en muchas familias fuimos socializados y socializadas para nunca hablar de él. Entonces, remover el tema de la esclavitud, en ese seminario llegamos a esa conclusión, no era cualquier empresa. Era una empresa delicada, con aristas políticas, ontológicas, de pertinencia, y que necesitaba pensarse mucho más, con más detalle. Entonces, todo eso lo pensábamos en el año 2007 y en 2005 en Colombia. Hoy esa discusión sobre reparaciones, ustedes saben que ha tomado una amplitud enorme, porque en el Gran Caribe, encabezado por Jamaica, Trinidad y Tobago, esos pequeños estados caribeños están pidiendo reparaciones históricas al Reino Unido. Y es una demanda que no viene de la sociedad, como podría ser el caso en Colombia, sino son unos estados que están pidiendo a otro estado, antiguo imperio, que responda por una serie de daños que dejó ese periodo en esas naciones. Entonces, luego de tener unas pocas claridades frente a pensar lo que llamábamos las memorias de la esclavitud, dimos otro paso. Frente a las memorias de la esclavitud, no ya de la historia de la esclavitud, sino de las memorias de la esclavitud, en este seminario aprendimos cosas. Uno es que algunos pueblos negros, para algunos pueblos negros, la esclavitud nunca existió. La esclavitud fue una institución que no tuvo mucho impacto en la vida de gente negra, de familias negras o de territorios. Entonces, digamos que uno pudiera decir que hay una especie de negación de la esclavitud. En otros pueblos negros existe un discurso muy fuerte frente al hecho de que las personas, las familias negras vencieron la esclavitud. Entonces, allí encontramos
todo el orgullo de la creación de palenques, la creación de rochelas, la construcción de un discurso de lo libertario. Entonces esa era como otra cosa que había que tener en cuenta. Y para otros pueblos negros la esclavitud sí existió, y existen relatos, cuentos, poesías, refranes que dan cuenta de la existencia de ella. Entonces, hablar de memorias de la esclavitud en un escenario como estos, pues tenemos que saber que ese discurso no tiene la misma recepción en todos los lugares. Luego de tener estas pequeñas claridades, entonces empezamos a pensar entonces qué significaba reparar a los ascendientes que vivieron la institución de la esclavitud en Colombia. Y se decía cosas como esta: las reparaciones en Colombia nunca podrán ser vistas como la ven en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hubo un momento en donde el tema de reparaciones históricas fue muy importante, y las familias que habían tenido experiencia de esclavitud habían contratado abogados, firmas de abogados que tenían las cuentas listas de cuánto costaba reparar ese daño a nivel de familias, ¿sí? Y a través de sistemas de cuantificar el daño muy sofisticados, ¿sí? Nosotros siempre pensábamos que un modelo en una sociedad tan empobrecida como esta, donde hay otros grupos sociales también marginalizados históricamente, podía ser un exabrupto. Teníamos que pensar de qué manera se podía reparar. Entonces, en esa época hablábamos de las reparaciones territoriales, es decir, pensamos que en Colombia existe una geografía que está racializada, y que esa racialización de la geografía nacional ha permitido que las desigualdades sociorraciales se ahonden en unos territorios que generalmente coinciden con los territorios de la institución. Esa entonces era una vía, y la otra vía que comenzamos a contemplar era si las acciones afirmativas podían ser consideradas una forma de justicia reparativa. Bien, entonces ese fue este texto. Entonces nos fuimos un poco a preguntarle al país qué pensaba de las acciones afirmativas, entendidas como una serie de medidas del ámbito público-político que permitieran el ingreso de personas, de familias, de territorios negros a acceder a una serie de derechos que habían sido postergados. Entonces nos preguntábamos si era posible pensar acciones afirmativas para personas, y si había posibilidades de pensar acciones afirmativas mucho más pensando en derechos colectivos. Y nos fuimos a preguntarle a varias personas. Entonces, por ejemplo, primero nos fuimos a varias ciudades del país. Nos fuimos a 8 ciudades del país. Hicimos trabajo de campo en Medellín, hicimos trabajo de campo en Cali, Pereira, Cartagena, San Andrés, Barranquilla, Bogotá,
en esas ciudades entrevistábamos a personas que considerábamos clave. Una de esas personas clave, funcionarios públicos que administraban programas sociales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que de manera progresiva el Estado comenzaba a decir que porque la gente negra del país estaba pidiendo acciones afirmativas si ya existían. Entonces decían, para nosotros Estado, este comedor comunitario es una acción afirmativa. Este colegio que acabamos de hacer es una acción afirmativa. Este club de personas de tercera edad que estamos inaugurando es una acción afirmativa. Esta casa de lectura es una acción afirmativa. Todo se volvió una acción afirmativa. Entonces nosotros fuimos a preguntarle a los funcionarios de ese primer nivel, los que administran el ingreso de las personas a los programas sociales, qué pensaban de las acciones afirmativas y sobre todo qué pensaban de acciones afirmativas dirigidas a personas negras pobres. Bien, después les diré qué pasó ahí. Luego les preguntamos a los líderes y lideresas qué pensaban de las acciones afirmativas y qué acciones afirmativas eran las más urgentes desde su práctica política. Nos fuimos y preguntamos por las acciones afirmativas a los senadores de la República. Sobre todo, creo que es la comisión primera que se encarga de los asuntos étnicos. Fuimos y preguntamos a representantes qué pensaban de las acciones afirmativas. Les preguntamos a los miembros de las altas cortes sobre qué pensaban de las acciones afirmativas. Entonces, hicimos un poco un muestreo de todos esos lugares por donde ese debate pasaba y a distintos niveles. ¿Qué encontramos en esa investigación que duró algunos años, que tuvo un equipo de trabajo bastante grande? Lo primero es que encontramos una especie de animadversión a hablar de justicia reparativa, a hablar de reparaciones y sobre todo a conectarla con esclavitud. Es decir, para estos agentes, esas amalgamas no son convenientes de realizar. ¿Por qué? Y decía, porque la sociedad se puede volver inestable, se pueden levantar viejos odios y viejos resentimientos y eso va a impedir que las relaciones interétnicas se sigan desarrollando como siempre se han desarrollado en Colombia, porque estos agentes siempre tienen la impresión que cualquier tipo de demanda particularista inmediatamente va a generar conflictos entre los grupos sociales. Es una imagen muy fuerte porque estos funcionarios están convencidos que nosotros vivimos en un paraíso de relaciones sociales y raciales armónicas. Es muy interesante la manera como estas personas ven la sociedad. Es decir, en la cabeza de estas personas no hay conflictos de clase, no hay conflictos raciales, no hay conflictos. ¿Sí? Hay algunas dificultades, o como dicen los funcionarios, hay algunos obstáculos, hay algunos retos, pero esos retos se pueden trabajar, pero no incluyendo esos temas que pueden ser muy polémicos. Entonces, primero el descubrimiento, nos dijeron no es aconsejable hablar de reparaciones y menos que ellas sean un justificativo para el tema de las acciones afirmativas. Lo otro que comprendimos en esa investigación es que para unos agentes las acciones afirmativas para la gente negra no son importantes
en la medida en que el racismo y la discriminación racial no generan exclusión ni marginalidad. Es decir, como el racismo es visto como algo que tiene la gente negra en la cabeza. Es decir, es como la gente negra se metió al cuento de que hay racismo. Y en las entrevistas dice, pero muéstreme, ¿dónde está? Que yo no lo veo. Entonces ahí aparecen las historias. ¿Cómo va a haber racismo si en mi casa la señora del servicio siempre fue la doméstica? Si a mí me amamantó una mujer negra, si mis hijos van a un colegio en donde hay un negrito, si yo tengo amigos negros, si a mí me gustan las negras, ¿dónde está el racismo? Entonces, en la medida en que el racismo y la discriminación racial no son vistos ni son tomados como vectores de exclusión, entonces ¿para qué se van a hacer acciones afirmativas? La gente negra es normal, es igual como los otros, y allí aparecen todos somos iguales. Lo que hay es que trabajar para quitarle a la gente negra esas ideas de que hay racismo y que eso existe, y que se pongan las pilas, ¿sí? Entonces la pilera, el emprendimiento, el esfuerzo individual sería la única manera de acceder a la ciudadanía. Después, lo otro que aprendimos en esa investigación sobre acciones afirmativas es que las acciones afirmativas dentro de la misma gente negra no es un tema donde haya muchas adhesiones, y les explico que eso para nosotros fue bastante sorprendente. Entonces, hay gente negra, nosotros entrevistamos personas negras que llamamos en la investigación sensibles a la causa afro, es decir, entrevistamos líderes y lideresas de todas las tendencias del movimiento, pero entrevistamos a personas negras que llamamos sensibles a la causa afro y que además tenían un alto capital educativo. Entonces, en estas personas, por ejemplo, el tema de las acciones afirmativas generaba una especie de, no rechazo, pero sí ambivalencia. Porque es gente negra que siente que el tema de las acciones afirmativas es un tema que los pondría en un lugar incómodo, en la medida en que siempre existiría la sospecha de que esta persona está aquí porque entró por acciones afirmativas y no, abro comillas, por sus propios méritos. Entonces, la idea del mérito es una idea muy fuerte en la cabeza de la gente negra. Es la idea de todo lo que una persona negra obtiene, lo tiene que obtener porque es la mejor de entre las mejores, ¿sí? Entonces, estas personas que un poco participan de esta manera de ver las relaciones sociales, las acciones afirmativas generaban una cierta incomodidad. Y lo otro que también descubrimos es que las acciones afirmativas están en la cabeza de la gente negra que cree, pero fuertemente, en las promesas que se nos hizo en la República. Es decir, es gente que cree en la ciudadanía, que cree en el liberalismo, que cree en los principios de igualdad y que además cree que eso se va a concretar algún día. Pero contrariamente hay gente negra que no cree en el proyecto liberal. Es decir, que sabe, entiende que hay una trampa en el proyecto liberal, que el proyecto liberal en su seno está anclado en una especie de movimiento pendular que incluye y excluye al mismo tiempo, y que no cree en la inclusión. Es más, la palabra inclusión es una palabra que molesta, que genera mucho rechazo, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace uno con esa información entonces? Entonces, una cosa es lo que se ponen a pensar los académicos en sus centros de investigaciones y otra cosa es lo que están pensando las personas interesadas, ¿verdad? Entonces, aprendimos eso, que en Colombia, cuando uno ve y uno escucha a las organizaciones, a los líderes, a las lideresas, hay muchos mundos que pasan por esas cabezas. Es decir, no todo el mundo, el discurso de la inclusión, de necesitamos más inclusión en este país, necesitamos más inclusión en este país, necesitamos más ciudadanía, necesitamos ser más visibilizados, es un discurso que engancha a un sector de estos pueblos, pero no a todos. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente porque este país tiene una deuda de comprensión de eso, de qué es lo que quieren los otros colectivos negros que no alcanzamos a escuchar en estas instancias, y que uno alcanza a percibir qué es lo que ellos pudieran querer cuando uno va a lo rural, cuando uno va a lo rural profundo, cuando uno va a lo rural próximo, cuando uno va a los lugares en donde la gente recreó la vida, la dignidad y la libertad sin el Estado. Y que para mucha gente negra el problema es que se necesita más Estado, y que para otra gente negra el problema es que cuando llega el Estado llega la pérdida de poder y llega la violencia. Entonces esas son formas de ver la cuestión que hay que tomar con mucho cuidadito. Bueno, entonces, ¿sí o no acciones afirmativas y para quién? Entonces, sí, las acciones afirmativas las defienden estas personas negras que sienten que aún no son ciudadanos de primera categoría y que sienten que este Estado practica el racismo y la discriminación racial, y no de manera sutil, como se dice que en Colombia el racismo y la discriminación son sutiles, sino que lo sienten cada vez que salen de su casa, cada vez que no tienen acceso a los mercados laborales de prestigio, cuando no pueden acceder a un tipo de universidad que les permite de manera individual o familiar procesos de movilidad ascendente. Bien. Ahora paso entonces a después, ¿qué hicimos con el tema con estos temas de investigación? Entonces, estos temas de investigación nos han servido para varias cosas. Uno, nosotros hicimos la propuesta de el programa. Ustedes saben que hubo un programa presidencial para tratar asuntos afros, que se llamaba como Alta Consejería para los Asuntos Afros Colombia. Muchos de los ejes de trabajo de esa consejería salieron de esta investigación. Esta investigación ha estimulado a muchos colectivos de jóvenes en la justificación de acciones afirmativas para el acceso a la educación superior. Esta investigación ha sido tomada por las instituciones sociales que venían haciendo una amalgama entre el concepto de acción afirmativa y el concepto de programas sociales focalizados, como cosas que no eran exactamente acciones afirmativas.
Así que eso de alguna manera ha dado algunos pequeños frutos. Luego entonces nos fuimos al tema de la negación del racismo y de la discriminación que apareció allí en la investigación sobre acciones afirmativas. Y entonces nuevamente un grupo de gente que estudia estos temas nos reunimos para mirar cómo opera, esas investigaciones son súper chéveres, es cómo opera la práctica de la discriminación racial dentro de las instituciones del Estado, ¿sí? Para poder ir mostrando cómo opera esa categoría que puede parecer muy abstracta, que es la categoría de racismo institucional y que a los funcionarios no les gusta. Es decir, un funcionario cada vez que escucha hablar de racismo institucional se molesta, ¿sí? Porque parte de su idea del racismo es que no es algo que está en la estructura de la sociedad, sino es un comportamiento individual. Entonces, cuando uno habla de racismo institucional, la persona cree que uno está diciendo es que usted es racista. Entonces, pero eso no es lo que nosotros queremos, sino lo que nos hemos hecho es meternos en las instituciones, observar, primero escuchar los discursos que circulan a nivel institucional sobre la gente negra. ¿Qué es lo que dicen los funcionarios de la gente negra? ¿Cómo ven los funcionarios a la gente negra? ¿Cómo ven sus luchas? ¿Sí? ¿Y cuáles son las talanqueras discursivas y prácticas que desarrollan para inmovilizar la acción del Estado? En eso nos hemos especializado de alguna manera y nos hemos metido a unos programas de manera específica. Nos metimos en los programas que hacían atención a población negra desplazada, nos metimos a los programas que se les dan a las mujeres, que se les impartía en ese momento a las mujeres desplazadas, a los programas de salud sexual y reproductiva que se le impartía a las mujeres negras desplazadas, y nos metimos a mirar cómo se atendía a la gente negra en programas de bienestar social o programas sociales de manera general. Entonces, ¿qué pasa en esos programas? Porque descubrimos una cosa muy interesante, y es que en las grandes ciudades en esa época, porque las cosas cambian, ¿verdad? En los años 2010, 2012, la gente negra no asistía a los programas sociales de bienestar social, sobre todo en ciudades como Cali, Barranquilla y Bogotá. La gente prefería no ir. Entonces la pregunta era, bueno, si la gente negra no viene, y esto es un barrio en donde se registran por censo muchas familias negras, porque esas familias negras no vienen aquí. Entonces eso es un poco lo que quisimos mostrar, que habían prácticas dentro de esas instituciones que impedían que la gente negra se quisiera acercar a esas instancias y hablar con esos funcionarios. Entonces, tenemos ya muchas investigaciones, muchos artículos. Si ustedes quieren ver cómo funciona eso de manera tan sofisticada, pueden leer algunos de nuestros artículos, y si algunos y algunas de ustedes trabajan en instituciones públicas, muy seguramente encontrará parecidos con lo que se practica de manera totalmente naturalizada en las instituciones. Entonces, digamos que el grupo donde yo estoy, de manera progresiva, ha ido acumulando una serie de saberes sobre lo que pasa en la acción del Estado
y en la manera como el Estado responde a las poblaciones negras y la manera como estamos a años luz de tener instituciones que respondan de manera real a eso que queremos, y es que decimos, pero que aún no tenemos instituciones que lo reflejan, y es que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. No tenemos muchas instituciones que realmente respondan a ese deseable que ha ido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces estamos a años luz, pero más o menos avanzamos. Jesús Abad Colorado creo que ha hecho el trabajo más importante para entender el sufrimiento que ha generado el conflicto armado interno en gente negra en este país. Creo que, ¿cuántas personas de las que están aquí han visto esas fotografías? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no, ok. Las personas que no han visto ese trabajo, yo invito a que busquen esos registros fotográficos. Son impresionantes, primero, son de un valor etnográfico e histórico inigualable. Yo siempre digo que si no fuera por esas fotos, no sabríamos que la gente negra ha sufrido tanto la guerra en este país. Porque pese a que existen informes de derechos humanos y de ONGs poderosas que han reseñado, han documentado, han demostrado que la guerra ha tenido un impacto desproporcionado en la gente negra y en los pueblos indígenas, entonces uno diría, esos informes no han impactado mucho ni a la sociedad, que continúa no sabiendo la tragedia que ha significado para la gente negra el conflicto armado. Es decir, la sociedad no está enterada, la sociedad en general está poco enterada de los estragos de la guerra, yo les concedo eso, pero está menos aún enterada de lo que la guerra ha implicado para la vida y para los territorios de la gente negra. Mucho menos, saben mucho menos de eso. La situación de eso fue tipologizado así, impacto desproporcionado, así dicen los informes de derechos humanos. Ha habido un impacto desproporcionado del conflicto armado en personas negras, en familias negras, en territorios negros. Entonces, esa desproporción no se ve ni en la ley de víctimas, no se ve en el tema de las reparaciones, como las emprendió el Estado y esta unidad de víctimas y de reparación, y al paso que vamos no se verá reflejada en la conformación de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que hoy la mesa informó que llegó a un acuerdo importante, y es que se va a conformar una Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado interno, que es una comisión distinta a la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Conflicto. Entonces, como van las cosas, yo veo que en esa comisión tampoco habrá gente que haga una lectura étnico-racial de los impactos de la guerra en los territorios negros. Entonces, primero, ha habido una especie de resistencia para entender a los pueblos negros dentro de un continuo de violencia y de vejámenes que se han ido acumulando. Entonces, las reparaciones, por ejemplo, han sido vistas a la manera de la ley de justicia, de la ley de víctimas, fueron vistas de manera coyuntural. Las reparaciones que les han aplicado a la gente negra es, como se dice en el argot institucional, les han pagado su muerto, se han dedicado a pagar el muerto,
el muerto de esta familia, su muerto cuesta 10 millones, su muerto cuesta 12 millones, su muerto cuesta 17 millones. Esa sentencia con alcance de derechos colectivos que se hizo para Mampuján, entonces hizo que algunas familias negras, ese desplazamiento, recibieron 20, 22, 23 millones de pesos. Entonces, muy tempranamente se advirtió a los técnicos y a los tecnócratas que pensaron la ley de reparaciones que había necesidad de tener una visión de más larga duración de esas reparaciones, y eso ha sido un ejercicio casi que imposible. Lo otro es, en el conflicto armado interno colombiano hay zonas del país en donde uno pudiera decir que ha habido un genocidio cultural irreparable. Y en casos de genocidios culturales como los que han sufrido algunas zonas del Pacífico Norte y del Pacífico Sur, el tema de las reparaciones allí no es el reparación de pagar el muerto, es otro tipo de reparación. ¿Bien? Lo otro es que cuando en un momento estábamos analizando, no recuerdo qué investigación era, pero nosotros empezamos a mirar, cuando hicimos una especie, en el grupo de investigación hicimos un análisis de quiénes financiaban a los grupos paramilitares que actuaban en zonas negras. ¿Sí? Hicimos como un mapeo, cogimos toda la información que teníamos disponible de derechos humanos, de ONGs nacionales e internacionales, y las cruzamos y tomábamos, por ejemplo, Norte del Cauca. ¿Quiénes son? ¿Qué grupo paramilitar opera aquí y quiénes son los supuestos financiadores de estos grupos? Entonces nosotros veíamos de manera clara cómo muchos grupos paramilitares fueron financiados por antiguas familias esclavistas que volvieron a dejar desempoderadas a estas familias negras. Entonces eso necesita una lectura étnico-racial para poder entender las continuidades de la institución de la esclavitud y los efectos más recientes del conflicto armado interno. Por último, soy de las que piensa que en muchos lugares, sobre todo del Pacífico, que a mí me parece una zona martirizada, los grupos armados, FARC, EPL, ELN, AUCC, se han comportado como si fueran las nuevas cuadrillas de esclavizados y han sometido los cuerpos, las mentes, los proyectos de vida de la gente negra como la esclavitud. Ha habido una reproducción de la forma de dominio de esas zonas que trajo consigo de nuevo la guerra. Entonces, no es posible ver todo lo que ha pasado en estos lugares con las mismas gafas que nos ponemos para mirar el desplazamiento de los campesinos, el desplazamiento de los grupos indígenas. No, las gafas son otras. Es el mismo dolor, estoy de acuerdo. Es el mismo dolor que genera el desarraigo, la desterritorialización, la pérdida de autonomía económica, pero los lentes para entender cómo operaron estos actores son distintos, y ese es uno de los ejercicios que tenemos que realizar de manera colectiva. Muchas gracias, dejo ahí y abro una conversación con ustedes. Pues primero, muchísimas gracias por el espacio.
y es de todas las investigaciones que has hecho, de todo lo que has visto y has encontrado y has preguntado, pues no sé si ha habido casos etnográficos o casos personales propiamente que articulen personas sexualmente diversas con personas racializadas. Esa es mi pregunta. Yo trabajo más con sufrimiento, con un tipo de sufrimiento, el sufrimiento que genera la pobreza y la racialización, y el sufrimiento que genera la guerra, la pobreza y la desterritorialización. Digamos que yo me muevo más en esos terrenos que en otros. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero pues agradecer porque realmente es un espacio profundamente valioso. Soy Andrés Agudelo y vengo de la Comuna 8 y en algún momento fui comunicador de la Gerencia de Inquietudes de la Gobernación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Agudelo y en algún momento tuve la oportunidad de ser comunicador de la Gerencia de Inquietudes de la Gobernación. Muchísimas gracias por todo este montón de información y elementos muy valiosos. Tengo como tres preguntas muy puntuales que parten más pues como de preguntas que han estado instaladas y que vos abordabas. La primera es, ¿qué pasa con esas acciones consideradas afirmativas que no corresponden necesariamente a acciones lideradas por el Estado y que están en el marco de otras ONGs, otras organizaciones, incluso las mismas iniciativas comunitarias de los pueblos afro? ¿Qué pasa con el estudio de este tipo de acciones? ¿Se está realizando, no se está realizando? ¿Hay algún tipo, digamos, de lectura frente a los impactos que hay de ellas? Porque pareciera que cuando hablamos de acciones afirmativas se limita únicamente, por ejemplo, a una forma de política pública. Entonces, es preocupante en cierta medida, o desde la reparación puede ser muy valioso, desde la reparación histórica, que parte de los conocimientos, pero más desde el ejercicio de las comunidades afro que se está haciendo y que sería muy valioso llegar a preguntar. Y otra pregunta que me sugiere es, a partir del Centro Nacional de Memoria Histórica, se han venido desarrollando unas investigaciones muy valiosas frente a diferentes memorias de pueblos. Incluso en este momento se desarrolla la memoria de la población LGBT en el marco del conflicto armado. ¿Qué ha pasado, digamos, con ese ejercicio, si conoces algo, frente a poblaciones negras, afro, raizales, palenqueras, en el marco de todo este proceso de memoria histórica que desarrolla el Centro Nacional? Andrés, no conozco, digamos que yo tengo una fascinación por el Estado, es decir, a mí me gusta ver el Estado, como las racionalidades que se mueven dentro del Estado. Me gusta entender a los funcionarios del Estado, es decir, por qué toman las decisiones que toman, por qué hacen lo que hacen, cómo se disocian las grandes directrices políticas y lo que pasa realmente. Digamos que yo vivo fascinada por esos procesos y seguramente me pierdo de mirar otros procesos. Entonces yo no conozco acciones afirmativas lideradas por la propia gente negra, es decir, porque realmente las acciones afirmativas siempre están pensadas que ellas son propuestas que salen del Estado, ¿sí? En su acepción más clásica y más formal, pero no conozco. Si tú me cuentas sería maravilloso. Y lo del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues hay un trabajo, yo creo que ustedes saben las críticas a veces desproporcionadas que se ha hecho al trabajo del Centro de Memoria, al grupo de expertos en memoria, que por ejemplo, hay unas críticas que dicen que eso de generar casos emblemáticos, lo que está generando, va a generar en el futuro son procesos de olvido y que solamente están dejando una mirada de situaciones también importantes, y el caso emblemático como que
ya borra, los otros fueron casitos y a veces los casitos fueron más interesantes que el caso emblemático. Entonces, bueno, usted conoce esa crítica, que a mí a veces me parece desproporcionada. No sé, yo no los acusaría de promover el olvido, cosas así. Pero sí hay una falta yo diría que en términos generales el Centro de Memoria Histórica ha sido muy egoísta con la situación de la gente negra. A mí me parece que ha habido muy poca solidaridad con lo que le ha pasado a la gente negra desde esa instancia, porque cuando uno hace terreno, uno encuentra casos, masacres, desplazamientos complejísimos que tuvieron lugar en los picos más altos, y eso está un poquito perdido porque, por ejemplo, la gente vieja que recordaba muy bien hechos, mucha de esta gente está muriendo en las ciudades, y la gente joven, con todos estos procesos que ha habido en esos territorios de dinero de la droga que circula, dinero de la minería ilegal, es decir, la cabeza de la gente joven en el Pacífico hoy está en otro lado y no está en estar recordando tragedias. Entonces, creo que sí, que el centro, que haya habido una especie de un hueco, que no sabría si eso llamarlo racismo institucional también, pero aparte del gran estudio de Bojayá, que es un buen texto, que también tiene sus silencios, porque la construcción de la memoria ya hoy lo sabemos, la memoria se guarda unos hechos y exalta otros, hace parte de la construcción de la memoria, borra unos personajes y dimensiona a otros que la misma comunidad dice, no, pero no tenía tantas centralidades, pero bueno, la construcción del relato y de la forma como el investigador construye ese relato, entonces él valora unos hechos y no otros. Con todas esas salvedades es un buen texto, y vamos a tener dentro de poco el texto Buenaventura, un puerto sin comunidad, que lo van a lanzar en estos días. Pero yo creo que lo que le ha pasado a los pueblos negros amerita un tratamiento mucho más específico. Pero yo también con el tiempo me he dado cuenta de algo, y es que y ahí sí es la manera como opera el racismo institucional. Las instituciones, cuando hacen una pequeña cosa por la gente negra, les parece que están haciendo muchísimo, ¿sí? Entonces casi que decir, ¿y por qué no van a investigar? Le van a decir, no, es que ya tenemos Bojayá. No, pero es que ya tenemos. Siempre hay hace parte de esa retórica que impide verdaderos cambios dentro de las instituciones del Estado, esta cosa de, yo diría, cualquier tontería que se haga por la gente afro, siempre es vista como, pero ¿qué más quieren si ya tienen eso? ¿Bien? Entonces, y el tema de la guerra y del centro de memoria no es distinto al tema del Museo Nacional, no es distinto a otros espacios en donde esto se repite y se reproduce. Ahí es donde yo, que vivo encantada por las lógicas del Estado, siempre siento y pienso que las organizaciones y todo lo que esté por fuera del Estado de manera mucho más orgánica son realmente las que tienen que hacer un trabajo que el Estado nunca hará. ¿Sí? El Estado guarda intereses y el Estado no le gusta ser perturbado. Entonces hay un trabajo que ya no pasa
por el mismo Estado, porque el Estado entonces tendría que ser repensado de otra manera y el Estado no aguanta que se le estremezca demasiado. La tercera pregunta, y es, en Cuba hay, en la provincia de Holguín, hay un museo de la esclavitud. Sí. Interesante. Sí, muy interesante. Pero digo, no sé, parte más de la curiosidad, en Colombia hay algún tipo, aquí en Antioquia en algún momento se intentó casas de la memoria, casas de los ancestros creo que se llaman y que se están liderando desde la gerencia de negritudes. Pero digo, a nivel del país, ¿en algún momento conociste o conoces alguna experiencia de museo de la esclavitud al que se pueda, digamos, acceder para conocer mayor información? No, hay un museo en el Palacio de la Inquisición en Cartagena. El historiador de allí se llama Moisés Álvarez. Desde hace rato está pensando en armar un museo de la esclavitud. Imagínense ustedes que Cartagena, ese puerto tan importante de ingreso de hombres y mujeres esclavizados, no tiene un museo de la esclavitud. Entonces ellos han intentado, y creo que eso está bastante avanzado, pero uno va allá y no encuentra mayor cosa. Bien, hay un profesor que se llama Sergio Mosquera, que vive en Quito. Ese profesor, con sus propios recursos, con sus primas, con sus dineros de sus conferencias, ha ido creando un museo. Un museo, compró una casa y la casa tiene como 3 pisos y en el primer piso uno encuentra el relato de la travesía, un poco fragmentos de cómo se comportó la esclavitud por regiones, pero eso es una iniciativa individual. Ese museo se llama Bantu. Entonces esas digamos que son de las pocas cosas para mostrar, y esa es una de las pruebas de que el tema de esclavitud no es un tema ni de agenda política, ni de agenda académica, ni de interés de las instancias que deberían estar interesadas en estos temas. Yo les quiero contar algo que pasó con María Mulata en Cartagena. ¿Ustedes se acuerdan de María Mulata, verdad? La antigua alcaldesa, que fue un fenómeno político en la ciudad. Ella, en algún momento, se autorreconoció afrodescendiente. Dijo, yo soy afrodescendiente. Interesante. Y a ella la nombraron como presidenta de los alcaldes afros de Colombia. Siendo presidenta de ese espacio que existe, en Colombia los alcaldes afros están como nucleados en una organización, creo que se llama AMUNAFRO. Entonces ella ahí se comprometió a dejar un museo que testimoniara el ingreso de esclavizados a la Nueva Granada por Cartagena, y dijo, yo voy a dejar una estatua que simbolice ese hecho durante mi mandato en la Plaza de la Aduana. Bien, entonces todo bien, aplausos y no sé qué. Ella mandó esa propuesta a la Academia de Historia de la ciudad, y los historiadores de la academia se opusieron a la creación de ese monumento. Y esta mujer, que después había adquirido como compromisos éticos delante de la gente de Cartagena, se le dio pavor, porque la respuesta, la negativa, fue muy violenta por parte de estos historiadores. Y la alcaldesa, que era la primera autoridad de la ciudad, que tenía todo el poder, que tenía todo el respaldo popular, no se atrevió a inaugurar un museo
de esta magnitud. ¿Cómo serán las relaciones raciales en este país, verdad? Porque yo de alcaldesa sí lo hago, y los señores de la academia pues les dará infarto a más de uno, pero yo soy la autoridad y a mí sí me parece que es importante que una ciudad como Cartagena tenga un museo, tenga un monumento de esa estatura, y ella sintió mucho temor de lo que eso pudiera generar. Sí. Harrison. Dos cosas. Hablaba al principio de genocidio cultural. Este es un tema que, digamos, pues según como lo entendí, como lo estáis y lo que estás diciendo, hay desplazamiento masivo en Colombia, gran parte de los pueblos afro, pero digamos seguimos siendo una cifra que la engloban en una cantidad de desplazamiento que hay, sea indígena, sea afro, sea mestizo. Digamos, a lo largo de la investigación que he realizado, se han centrado como, digamos, en cuantificar, si se puede la palabra cuantificar, el tema, digamos, del desarraigo cultural, teniendo en cuenta pues, todo lo que se pierde en ese viaje del pueblo a la ciudad, de lo rural a lo urbano, ¿cierto? Si de pronto se han detenido en ese tema, porque como le digo, hay crónicas, hay reportajes, hay estudios, todo, pero todo lo englobamos, digamos, en una masa, en tal cantidad, X cantidad de desplazados. Ese pues era el tema. Lo segundo es hablar, muy interesante, no lo había visto así, el racismo institucional. Es suficiente que en las instituciones, alcaldías, instituciones públicas pongan, por poner, simplemente una gerencia de negritudes, una dirección de etnias, como se quiera llamar el departamento, porque digamos que los veo igual a todos, iguales. Y si es suficiente que digamos pongan un secretario afro, una alta consejera presidencial para la mujer afro. Es como que, digamos, ¿cuál sería el proceder ahí? Porque digamos que veo que son cosas superpuestas en las instituciones que finalmente son un adorno y se convierten en paisaje y no se ven reflejados, digamos, en planes de desarrollo, en otras cosas, sino que nos dedicamos, es una apreciación personal, actividades culturales, o para figurar y, digamos, mantener la cuota. Gracias. El tema del genocidio cultural está conectado con un concepto que ha desarrollado Óscar Almario, el profesor de la Universidad Nacional. Para poder entender el genocidio cultural hay que un poco entender por qué el Pacífico es una nación cultural, qué es lo que la hizo una nación cultural. ¿Bien? Entonces primero hay que adherir a esa manera de ver el Pacífico como una nación cultural y no como un lugar de tierras baldías y donde llueve todo el tiempo. ¿Sí? Entonces es la idea de el Pacífico colombiano es un lugar de una enorme importancia en la dignidad de la gente negra de este país. Es el lugar en donde la gente negra reconstruyó la vida, reconstruyó la libertad, se rehizo. ¿Ustedes saben lo que es rehacerse en unas nuevas tierras? Rehacerse ontológicamente. Es una empresa de una magnitud que todavía quizá no entendamos. ¿Y cómo se hizo eso? Eso se hizo a base de diálogos con los indígenas, porque eso es algo que tenemos cada vez que reconocer más. La gente negra no se rehizo sola en esas selvas, se hizo en ese diálogos muy profundos además. No sé si ustedes conocen este trabajo
de una chica que demuestra que los bastones de los emberas, de los chamanes emberas, son bastones africanos. Es decir, en algún momento la gente negra les cedió sus bastones a los emberas. Eso es una cosa de una belleza enorme. Entonces, digamos que esa nación cultural se hizo con esos diálogos con los indígenas, se hizo con retazos de culturas africanas, se hizo recreando unas formas de ver la política, de ver el medio ambiente, de ver la vida allí. Y la guerra borró todo eso. La guerra arrancó todo eso. Entonces borró y implantó nuevas cosas. Entonces la gente negra antes de la guerra tenía espacios de deliberación política muy importantes. No es por casualidad que los grupos liberales llegaron por allá. En esas tierras la cultura política libertaria era una realidad. Estoy hablando del Pacífico rural profundo. No les estoy hablando de las ciudades del Pacífico que se han comportado como ciudades de cualquier lugar de este país, en donde sus élites han conversado históricamente con el centro del país. Sí, esta idea de que el Estado no ha llegado al Pacífico, no ha llegado a las zonas rurales del Pacífico, pero el Estado hace rato tiene amigos desde hace muchos siglos con estas élites mulatas, negras, que hay en Tumaco, en Buenaventura, en Quito. ¿Sí? Esos son viejos amores. Entonces no es decir que el Estado no ha conversado con unos, pero ha conversado con otros, que son los que le permitieron manejar hegemonías políticas en la región del Pacífico. Entonces ustedes ven, el Partido Liberal tiene una enorme tradición de conversar con élites locales negras. Entonces ha sido todo eso lo que se arrancó, todo eso, que a veces son cosas intangibles de alguna manera, pero donde uno lo ve es donde uno palpa el dolor de la gente que perdió el control de sus cultivos. La manera como la gente rural en el Pacífico cultiva la tierra, cómo maneja un polimorfismo, es de un sofisticado muy grande, de una gran inteligencia aprendida, y todo eso se borró. Es decir, la gente negra de la noche a la mañana, todo eso se fue para Mandinga y llegaron los cultivos ilícitos. Los actores armados han de manera progresiva impedido que la gente negra tenga prácticas culturales, sus prácticas de caza, de pesca, de enterrar a los muertos. Eso no es un cuento de antropólogos, porque a veces cuando uno escucha esas historias, ¿de dónde las sacan los antropólogos? No las sacan los antropólogos, lo cuenta la gente. A la gente negra se le empobreció. Los actores armados se le llevaron a sus hijos. Los actores armados llevaron nuevas prácticas. Yo digo, los actores armados hicieron, han acelerado unos procesos de aculturación que no lograron ni los jesuitas, ni los capuchinos, ni los claretianos. Entonces usted va a buscar la cultura negra hoy en el Pacífico y lo que encuentra son jóvenes, hombres y mujeres candidatos a ser capos de lo que sea. Eso es lo que usted encuentra en el Pacífico hoy.
y los sabedores están en las ciudades, arrinconados en barrios miserables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamamos genocidio. Es muy interesante eso que la pregunta de ¿es suficiente? ¿Es suficiente? Yo creo que allí hay, cuando uno escucha sus preguntas, recuerdo entonces a los líderes que siempre me dicen que la gente negra no tiene cabida en el proyecto liberal. Es un proyecto liberal que no contempla a la gente negra para ser parte de él. Y que esa no sería la vía. La vía es otra. ¿Sí? La otra es cómo empoderamos a los pueblos negros revirtiendo las relaciones raciales que tenemos. Entonces, las relaciones raciales que tenemos no se revierten ahí. No son estos personajes que van a revertir las relaciones raciales. Ellos muchas veces van a reproducir las relaciones raciales, ¿sí?, que tenemos. Y son un poco figuras de mostrar, ¿sí?, como para las instituciones les gusta darse buena conciencia. Entonces, vio que somos diversos, tenemos una persona negra. Vio que somos multiculturales, tenemos a una persona negra. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve esa sin salida, uno dice, no, la pelea está en otro lado. ¿Sí? Y la pelea hay que darla buscando fracturas fuertes y empoderamientos colectivos mucho más grandes, y eso solamente se da fracturando las relaciones raciales que tenemos. El resto son paños de agua tibia, porque tanto es así que estas gerencias, estas direcciones, como quieran llamarse, en general, siempre tienen una característica, y es que nacen sin presupuesto. O sea, eso es así como yo no conozco realmente la primera gerencia, dirección, que uno diga, ¿cuántos millones se invirtieron? No, yo no conozco la primera, ¿no? Y hay otras que son mucho más sofisticadas, y esas son como Bogotá, por ejemplo, es un caso sofisticadísimo, en donde las oficinas que tienen que ver con lo afro, el presupuesto ni siquiera lo ven. Las personas que están ahí tienen que pedir el presupuesto al gobierno, pero el presupuesto es 5 millones para comprar unos refrigerios, ¿sí? Porque el Estado no confía en la administración de los recursos públicos por parte de la gente negra. Entonces necesita una tutela especial. ¿Sí? Entonces, no es suficiente, tener personas de color negro dentro del Estado para realizar transformaciones, no lo es. Pero yo también sí estoy convencida de que si los perfiles de las personas que entran a esas pocas oficinas, porque también hay un efecto maravilloso que produce el racismo, y es que usted dice, en esta alcaldía ¿cuántos funcionarios hay? 700. ¿Y cuántas personas afros? ¡Uy! Hay un poco de afros. Y entonces uno dice, ¿pero cuántos? 3. Entonces, y ya 3 es un poco de afros. Y la gente dice, esto se llenó de afros. Y cuando uno le muestra empíricamente que eso no es verdad, no son un poco de afros. Son 3, son 2, son 4, son 5. Y que comparativamente eso no es nada. Bien, entonces claro que no es suficiente, pero yo sí valoro cuando estos funcionarios que entran a esas oficinas un poco simbólicas, llamémosle así, vienen del movimiento social afro.
Cuando los funcionarios que vienen de otra formación o que no vienen de partidos, ni de recomendados, ni porque son bonitos o bonitas, ni porque fueron reinas o porque fueron deportistas, cuando no llegan por esas otras trayectorias, a ellos muchas veces hacen la diferencia. Al menos generan preguntas dentro del Estado, a un Estado que no le gusta hacerse preguntas. En estos días estaba en una reunión dentro de una oficina de alto nivel en el Estado y yo dije, como no me gusta esa publicidad por tal cosa, y una asesora del ministro me dijo, las decisiones del Estado no se refutan. Entonces es muy interesante de ver cómo cuando va la gente del movimiento y que refuta y que pone otras preguntas, aunque no pueda cambiar muchas cosas, ya eso es una gran cosa que sigue siendo no suficiente. ¿Bien? Porque seguramente la vía no es esa para todo el mundo. Bueno, vamos a hacer una ronda con las preguntas que hay para que la profesora haga una última evolución para cerrar el espacio. En una sociedad polarizada, dividida entre izquierda y derecha, en el cual el pueblo negro termina siendo instrumentalizado y convirtiéndose en insumo para la guerra, ¿cuál es el camino a seguir para visibilizar los aportes que el pueblo negro ha hecho históricamente y sigue haciendo a la construcción del país? Para que el pueblo negro no siga cayendo en la trampa y nos demos cuenta que si nos empoderamos nosotros mismos, a los demás realmente no les importamos, ¿sí? Es como mi pregunta. Bueno, entonces, sí es... No, profe, vamos a hacer una ronda, porque es que... Le hacemos la pregunta acá para que... Sí, dale. Bueno, no es fácil. La pregunta es con respecto, usted decía que desde otros estados se hace precisamente por lo que es la reparación. En Colombia se hace desde las comunidades. ¿Por qué cree que el Estado no se ha comprometido y a estar acompañando estas iniciativas desde la comunidad? Bueno, yo quisiera que nos contara cómo interpretaban la inclusión aquellas poblaciones, aquellas personas que no estaban de acuerdo con ellos, cómo la veían. Y de pronto, hablando de educación inclusiva, de pronto desde la universidad, ¿qué acciones se podrían tomar para favorecer la participación y no seguir como colonizando o discriminando a la población A? ¿Ya? Acá. No. Acá arriba ya. Rubén. Gabriel, yo quiero preguntarle algo. El Estado-Nación fracasó. Como un fracaso aquí ya. Eso no se dio, ni se ha podido dar, ni se va a dar. O sea, se fracasó ya ese sistema que ellos tenían. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros reconstruimos en Colombia la nación africana? O sea, nuestras naciones, ¿cómo realmente las recomponemos? Y nos dejamos de comer el cuento de la diáspora. No, ¿cómo recomponemos eso? Y creo que la negociación nuestra de reparación es de nación a nación. Porque no están matando negros, ni colombianos, están matando una nación africana. Entonces el problema ya es como se va la reparación. Bueno, ¿cómo nos reparamos dentro de naciones?
¿cierto? O sea, yo pienso que tiene que ser por ahí como la práctica que tenemos que hacer nosotros ahora. Yo voy a decir del actor Rolando Guerrero Herrera. Lo digo intencionalmente porque para dirigirme a este auditorio también quiero saber que ustedes entiendan que reconozco profundamente mi multiculturalidad y que me inclino ante la historia de mis ancestros. Yo no quería ausentarme porque ya casi me tengo que ir sin contarles que lo que dijo la profesora, yo fui testiga de muchas de esas cosas. Y de cara a lo que propone el diseño, que es justicia, desarrollo y reconocimiento, yo creo que hay asuntos claves que retomar, porque yo vi y escuché de primera mano cómo los muertos quedaban flotando en un costal en el río Atrato y no permitía a los actores armados. A veces uno cree que estos testimonios lo pueden poner a uno en riesgo, pero siento, cuando la escuché que debía compartir, no permitían, y miren la fractura cultural que significa cuando uno ha vivido y lo vivió desde muy joven, un ritual mortorio, que esas familias tomaran a su muerto y hicieron el ritual. Entonces, eso es un daño cultural, perdón, que me conmuevo, que es muy grande y que no se ha documentado, porque de pronto las personas que hemos estado, porque en algún momento he estado al frente de asuntos, no hemos reconocido profundamente nuestra multiculturalidad, y no reconocerla entonces nos han impedido sentir en carne propia que esa historia también tiene que ver conmigo. Desde otro lugar, como me decía una amiga en Quito, Alice, es que vos no te podés reconocer afro porque por tu fenotipo no has sufrido la exclusión que yo he sufrido. Y yo le entendí eso a ella. Y agaché mi cabeza y dije, es verdad, voy a marcar una retirada porque no me puedo abanderar de algo que no he sufrido en carne propia. Pero también en un espacio como esto quisiera compartirles que yo pude viajar por el Atrato de noche en luna llena. Eso es muy grande. Y después no pude ni volver al río porque nos paraban en cada tramo del río a explicarnos, a preguntarnos para dónde íbamos, a contarnos el mercado, después de llevar a mi hijo a correr y a jugar en comunidades como Dos Bocas, allá en Juradón, no poder montarlo más en el bote porque me atemorizaba lo que podía pasar. Entonces, de cara a eso del diseño, yo decía, bueno, justicia, reparar lo que es una herencia para el mundo. Yo diría, profesora, que no solo para Colombia, para el mundo, de maneras de vivir la comunidad, de saber que hay un borde donde si alguien se enferma, vamos a sacarlo a la hora que sea, donde hay un saber que ha permitido vivir, oigan, no tanto de esa historia, vivir y sostener la vida y la salud en afluentes del Atrato, donde, como decía la profesora, es una bendición que el Estado no hubiera podido llegar. Perdónenme que lo diga así, pero cuando la profesora sí, porque permitió un ejercicio de la autonomía, de la cultura, sí, unas prácticas solidarias que seguramente lo vi después cuando el Estado se instauró, no se pudieron seguir. En el asunto del desarrollo, que es otra vez transversal de diseño, la visión particular de desarrollo que había y que cuando llegaron los enchalecados a Ojalá la vi cómo se perdía porque había una moneda para cada niña y cada niño por un acto que antes hacían amorosamente, y como después, cuando volví muchos años, todo parecía que se vendía y se compraba. Y el reconocimiento a la historia, y ese es el punto en el que estoy yo parada ahora, porque también pienso que no me puedo quedar en el dolor, ¿no es cierto? Que el dolor tiene que potenciarme, hacerme responsable yo de algo, la mirada a la historia que hubo antes de la esclavización. Y como va en la cabeza de ese liderazgo, que aquí hay personas que lo vieron, que marqué retirada, pensé, bueno, si la gente me ve, y eso soy una mujer mestiza, entonces ¿por qué no aprovecho eso para hablar a los mestizos y a las mestizas de esa historia no contada, ya que ahí encaja? Entonces eso es el punto en el que estoy ahora. Esta mañana participé en un taller con unas
funcionarios y funcionarias de unas instituciones que me invitan, un ejemplo, a hacer una actividad con población en Vera y quieren que la preparemos hace varios meses, y cuando me siento en la mesa y les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son los en Vera? Ellos se quedan en silencio. Entonces dije, si ustedes quieren que yo les apoye a preparar esa actividad, yo les apoyo sentándonos a conocer qué es el pueblo en Vera, porque nos habita también el pueblo en Vera. Entonces yo quisiera cerrar esto y pues como la invitación también que esos dolores de situaciones que vivir en primera mano, cómo se convierten en fuerza, que es lo que nos enseñó el pueblo afro cuando la profe nos dice, ojo que en ese territorio se volvieron a construir. Y yo diría, profe, que se están volviendo porque siempre hay una resistencia que perdura. Entonces, ¿cómo eso me dio fuerza para pensar, bueno, ahora, ¿de qué me hago responsable yo? Para que la queja no me desborde y me genere tanta impotencia. Desde mi lugar de una mujer mestiza que reconozco mi multiculturalidad, ¿de qué me hago responsable yo? Y gracias, profe, porque me movió mucho el recuerdo. Hay una última pregunta acá, la compañera, y luego la señora tiene 1 minuto para devolver. Lo que yo quiero preguntar es muy puntual. Tú mencionabas ahorita algo relacionado con la ambivalencia de las acciones afirmativas. Yo quisiera saber cuál consideras que es la pertinencia y efectividad en tanto reparación del pueblo negro de las acciones afirmativas y más en un contexto de guerra. O sea, la pertinencia que tiene la efectividad en tanto reparación. Bueno, ok. Tenemos 5 minutos. Bien. Izquierda y derecha. A ver, digamos que ¿cómo se logra ese empoderamiento de los pueblos negros? ¿Verdad? Es un poco la pregunta. Contestan que somos simplemente instrumentos que sirven como insumos para la guerra, pero realmente somos buenos para ser gobernados, pero no para gobernar. Digamos que ahí hay como 2 vías que son las que se plantean hoy y que escucho, porque yo no trabajo la política la trabaja en el presidente. Yo lo que escucho es que hay un llamado a lo que se llama interseccionalizar luchas. Entonces es como los pueblos negros solos no podrán solos en la tarea de reconstruir unos nuevos empoderamientos y crear capacidades para administrar y tener poder, y que para eso se necesita conectarse con las luchas de otros pueblos y armar agendas conjuntas. Entonces el llamado es a conectarse con las luchas LGBTI, con las luchas indígenas, con las luchas campesinas. Sí, esa es como una vía que se escucha hoy con mucho ahínco, porque hay una especie de... Hay esta idea de que la gente, que las luchas raciales o sociorraciales por ellas mismas no logran ese cometido. Digamos que hoy eso se escucha después de analizar varias experiencias que quisieron hacerlo un poco de manera autónoma. ¿Bien? Entonces es ese llamado a escuchar lo que quieren otros colectivos y generar agendas comunes de construcción de poder colectivo con esos que se parecen a mí y que también muchos han acumulado desigualdades históricas. Boris, yo lo que creo es que los estados no se apuntan al tema de las reparaciones porque los estados son los más interesados en mantener un silencio frente a la institución de la esclavitud. Es decir, ustedes un día de estos, así como por casualidad,
léanse la famosa ley de abolición de la esclavitud en Colombia para que vean los problemas que hay en esa ley. Es una ley indigna, es una ley infame. Entonces, ¿quién quiere ir a mirar eso si la historia oficial nos ha dicho que eso fue un acto maravilloso, la creación de esa ley de abolición y la importancia de ese prohombre para la vida de la República, ¿sí? Al Estado no le interesa a él que se sepa que cuando esa ley llegó, la gente ya se había automanumitido y que la ley se hizo para indemnizar a los propietarios de los esclavizados, no para liberar a los esclavizados. Entonces, digamos que hay unos silencios con los cuales se ha construido el relato de nación que el Estado no quiere salirse de ese relato. Entonces, las poblaciones tienen que hacer sus propios ejercicios de pensar estos temas. Yo sueño con ir por todo el país, hablando en todos los rincones de este país sobre reparaciones con la gente. Sí, y quien sea de ahí, de donde salga una propuesta o una manera de ver. Ya lo hicimos como desde arriba y eso no dio mucho. Entonces, habría que ir a preguntarle a las personas cómo ven estos temas. Y el movimiento se tiene que dar desde abajo, esta vez. ¿Cómo se ve qué es lo que no le gusta a la gente del tema de la inclusión? Que en el tema de la inclusión se le invita a la gente negra a dejar de ser, es decir, a negar su diferencia cultural, a no expresar su diferencia cultural, a volverse como los otros. Y volverse como nosotros se le invita a abrazar o adherir al proyecto de la blanquitud. Eso es lo que los riesgos que en esta crítica tiene la inclusión. ¿Sí? La inclusión homogeniza. ¿Sí? Entonces, en la medida en que usted habló de educación inclusiva, la educación inclusiva tiene que remover el eurocentrismo, el etnocentrismo, el racismo. De lo contrario, no está haciendo nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los riesgos que trae la inclusión. Bueno, yo agradezco el comentario de pensar las reparaciones dentro de las naciones. Nunca lo había pensado, pero me parece muy interesante. Lo voy a pensar más. Gracias por esa pista. Esa de verdad puede ser una salida bien interesante. Bueno, creo la pertinencia. Mire, las acciones afirmativas son tan paradójicas realmente que yo a veces creo que su gran importancia no tiene una finalidad reparativa. Es decir, eso sí, yo quiero decirles que sí, en el pasado, hace 6, 7, 8 años, yo pensaba que las acciones afirmativas debían ser vistas como reparaciones. Hoy yo no estoy de acuerdo con eso. Saldrían muy baratas las reparaciones, porque las acciones afirmativas terminan siendo, discúlpenme la expresión, migajas. ¿Sí? Entonces, las acciones afirmativas, el único valor que yo le veo es pedagógico. Primero, porque es maravilloso de ver que cuando uno las pide, inmediatamente aparecen los discursos racistas sin contemplaciones. Entonces es chévere ver cómo en una sociedad que niega el racismo apenas le hablan de que mira, hay unas brechas sociorraciales que hay que mirar cómo se hacen, inmediatamente aparecen los discursos y es que dicen, no, es verdad, ustedes están mintiendo, eso no es
Entonces, realmente las acciones afirmativas tienen un alcance pedagógico, y es decirle una vez más a la sociedad que hay problemas, que hay desigualdades socioraciales, que hay gente que sufre por esas desigualdades socioraciales, y que se supone que en un Estado como un Estado moderno algo hay que hacer, pero ellas nunca serán la panacea. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, los esperamos el próximo 2 de julio, que tenemos la cátedra número 3 con el tema La cartografía de las luchas afrodescendientes en el mundo, y nos estarán visitando el profesor Diógenes Díaz de Venezuela, el profesor Agustín Lao Montes de Puerto Rico, pues profesor de una universidad estadounidense, y la activista Charomina Rojas del proceso de comunidades negras de Colombia. Muchas gracias, nos esperamos el 2 de julio. Feliz noche.